Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de la anatomía, histología, fisiología y algunos casos clínicos relacionados a las glándulas salivales. Las glándulas salivales se dividen en glándulas salivales mayores, que vienen a ser tres. Tenemos, por ejemplo, a la glándula parótida, a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Las glándulas salivales menores son aquellas, por ejemplo, las glándulas bucales que están en la mucosa de la cavidad oral, las glándulas labiales específicamente que secretan hacia la luz, las linguales que nacen en la cara dorsal de la lengua, las molares y acá como se pueden ver las glándulas palatinas. En conjunto, las glándulas salivales menores representan el 5% del volumen total de la saliva. Comencemos con la región parotidia. Los límites los vamos a determinar acá. Está situado por detrás de la rama de la mandíbula, hacia arriba por el conducto auditivo externo. Algunos autores dicen por arriba y por delante, por detrás con la apófisis mastoides, ¿no? Y parte del borde anterior del esternocleidomastoideo, y hacia la parte inferior tenemos el vientre posterior del digástrico. Este es el vientre anterior y este es el vientre posterior. Entonces eso básicamente viene a ser la región parotidia a ese nivel. La glándula parótida está en contacto con el músculo platismo, músculo cutáneo del cuello, pero también está revestida por una fascia, que es la fascia parotidia, ¿no? Por fuera. Esta fascia parotidia es importante porque por fuera de ello vamos a encontrar los ganglios periparotidios, o sea, alrededor de la parótida. La secreción que veremos que produce la glándula parótida es una secreción básicamente serosa. Esa es otra forma de verlo. Tiene básicamente la forma de una pirámide invertida cuyo vértice mira hacia abajo, y entonces vamos a ver que presenta un vértice en la parte inferior, una base que está en contacto con el arco cigomático y va a determinarse tres caras: una cara externa, una anterior y una posterior. Si hacemos un corte transversal al nivel de la apófisis mastoides y lo observamos, nosotros vamos a ver acá la apófisis mastoides, que es, digamos, la límite posterior, la rama ascendente de la mandíbula que viene a ser el límite anterior, y hay que recordar que la rama ascendente de la mandíbula por fuera está rodeada por el músculo massetero y por dentro está por el músculo pterygoideo medial. Y las caras son las siguientes, precisamente, ¿no? Tiene una cara externa, una cara anterior, que acá le he puesto de azul y rojo, una cara anterior, porque la cara anterior va a tener un labio externo y va a tener un labio interno, cuya división va a ser la rama ascendente de la mandíbula, y una cara posterior. Entonces, eso viene a ser las tres caras de la glándula parótida, vista en un corte transversal de adelante hacia atrás. Importante la relación con la cara posterior tiene que ver con el nervio facial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la glándula parótida es atravesada por el nervio facial. El nervio facial, recordar que viene el origen real viene de la protuberancia o puente y sale del cráneo, emerge del cráneo a través del agujero estilomastoideo, que está por detrás de la glándula parótida, precisamente la apófisis mastoides, ¿no? Más o menos a ese nivel, más o menos a ese nivel. Y vamos a ver que el nervio facial se va a dividir en dos partes. Acá vamos a ver, miren cómo emerge precisamente por la cara posterior y luego emerge por el labio externo, pero de la cara anterior. Por esta es la relación importante, ¿no? Penetra la glándula parótida por su cara posterior y se va a continuar hacia adelante por la cara anterior, concretamente por su labio externo, ¿no? Lateral al músculo macetero prácticamente. Y esa es la división que acabamos de ver ahorita, y así lo vamos a ver, más o menos a este nivel, ¿no? Aquí, antes que emerja por la cara anterior, se divide en dos grandes divisiones el nervio facial. Eso es una relación importantísima para los cirujanos, en una división temporofacial y una división cérvico-facial, ¿no? Muy bien, que tiene a su vez ramos temporales, ramos cigomáticos para los músculos precisamente de la expresión facial. Y también, básicamente, va a haber un nervio que es el nervio aurículo temporal, que es una rama mandibular o nervio del maxilar inferior, que es rama del trigémino, y que va a subir y va a acompañar a los vasos temporales superficiales, tanto la arteria como la vena.
Eso es con relación nerviosa. Ahora, la arteria que va a tener relación con la glándula parótida va a ser la carótida externa, que va a introducirse, y en el espesor de la glándula parótida se va a dividir, digamos, en dos grandes grupos, o algunos dicen tres, que viene a ser precisamente la temporal superficial que emerge por la base, ¿no? Y por delante el conducto auditivo externo, ¿no? Y también va a haber otras arterias que lo vamos a ver a continuación. Esta es una vista anterior. Y aquí es muy importante ver la rama de la mandíbula. Este es el cuerpo de la mandíbula, el componente dentario, el cuerpo de la mandíbula, la rama de la mandíbula. ¿Por qué? Porque la carótida externa está por acá, ¿no? Y justamente la carótida externa, cuando penetra, ¿no? Por, digamos, a esta región, la glándula parótida va a tener dos ramos. Una rama o una arteria maxilar interna que se mete por dentro de la rama de la mandíbula. Y a su vez se origina la arteria temporal superficial que va a emerger por arriba, ¿no? Cruzando lateralmente el arco cigomático, ¿no? Y en esa división en la arteria maxilar interna que va discurriendo internamente por acá, ¿no? Y luego en una temporal superficial de acá va a salir precisamente una rama que es la arteria transversa de la cara, ¿no? Importante. Acá es otra manera de ver. Tenemos la carótida externa, que antes de su división en la arteria temporal superficial y arteria maxilar interna, que ya vimos interna porque va internamente por la rama de la mandíbula y la transversa de la cara que nace de la temporal superficial, hay otra rama que es la arteria auricular posterior. Entonces es un esquema bastante bonito de comprender. Una pregunta podría ser cuál es la rama que se origina antes de dividirse la carótida externa en sus dos o tres ramos terminales, básicamente dos. Una de ellas es la arteria auricular posterior. Y así como hay arterias, va a haber la vena. Entonces vamos a tener una vena que va a drenar, va a regresar en sentido opuesto, obviamente, la vena temporal superficial, que acá no se ve la maxilar interna, y finalmente va a drenar en la vena yugular externa, a este nivel. Una rama importante es la vena retromandibular, ¿no? Que precisamente va a discurrir por acá, ¿ya? Que este es, por ejemplo, la rama de la mandíbula, este es el músculo macetero, este es el músculo pterygoideo medial, esta es la glándula parótida, este es el nervio facial que va a ingresar por la parte posterior y luego se continúa por la cara anterior del labio externo, ¿verdad? Y acá está la vena retromandibular, este vendría a ser la rama retromandibular, ¿no? Que va a recibir el drenaje de la maxilar interna, que acá no se ve, de la vena transversa de la cara, acá está bonito, y de las venas arriba temporales superficiales y profundas. Y esta vena retromandibular drena la vena yugular interna. Con respecto al drenaje linfático, los vasos linfáticos que se encuentran en la región temporal adyacente a la parótida, a la cara anterior del conducto auditivo externo, de la cara anterior del pabellón auricular, drenan la linfa precisamente en los ganglios linfáticos parotidios superficiales que se encuentran por fuera de la fascia parotidia. Y finalmente estos van a drenar en los ganglios cervicales profundos que corresponden a la vena yugular interna superior y media. Importante a la hora de hacer el análisis de la diseminación linfática a ese nivel. Ahora, la glándula parótida va a tener un conducto de secreción, que es el conducto esteno, que va a situarse lateralmente al músculo macetero, y por acá, si ustedes ven muy bien, perfora el músculo bucinador para terminar precisamente a nivel del segundo molar superior, ¿no? Este es el recorrido que hace por fuera del músculo macetero, perfora el músculo bucinador y desemboca a nivel del segundo molar superior. Cuando se hace el examen físico, se lo va a observar así como una carúncula parotidia. La inervación de la glándula parótida, ¿no? Tiene una versión simpática, que acá le he puesto de rojo, y parasimpática de azul, ¿no? El componente simpático, componente vegetativo, está representado por un núcleo del bulbo raquídeo, que es el núcleo salivatorio inferior, ¿no? El núcleo salivatorio inferior que vendría a representar la neurona pregangliar parasimpática, que cuando sale del bulbo raquídeo, aquí en este corte transversal lo vemos, sale por fuera de las olivas, ¿no?
en el surco retroolivar, aquí. Sale del bulbo raquídeo y su axón o fibra nerviosa, ¿no? Se pone en contacto con diferentes estructuras, por ejemplo, con el ganglio inferior, con el plexo timpánico, con el nervio petroso menor, pero recién hace sinatis en el ganglio óptico. El ganglio óptico que se encuentra acá en la fosa pterigopalatina, en la fosa infratemporal. Ahí se va a hacer sinapsis, ahí se va a encontrar con la segunda neurona pregangliar parasimpática, luego del cual emerge precisamente el nervio auriculotemporal, que va a hacer precisamente su contacto con las glándulas, con la glándula parótida en este caso. Recuerda que el parasimpático lo que hace es aumentar la secreción salival, aumenta la secreción, es más acuosa y abundante. La inervación parasimpática ocurre a nivel del asta intermedio lateral de la sustancia gris de la médula espinal a nivel de T1. Ahí se encontraría la neurona pregangliar simpática. Sale por la raíz ventral y va hacia el ramo comunicante blanco, asciende por el tronco simpático hasta alcanzar precisamente la segunda neurona postganglionar, que vendría a ser el ganglio simpático cervical superior, el cual va a discurrir acompañado a la arteria carótida externa para finalmente llegar a la parótida. Y lo que va a decir, lo que va a producir es una secreción salival escasa y espesa, como vamos a ver. Las otras glándulas, digamos, salivales mayores, tenemos a la submaxilar y la o también llamada submandibular. Va a tener dos porciones, una porción mayor o superficial, que está por fuera del músculo miloioideo, y una porción menor o profunda. La secreción que tiene es básicamente es una secreción mixta, serosa y mucosa. Bueno, esto va a depender del libro donde esté de lleno. Visto de la cara interna de la mandíbula, podemos observar el músculo mieloioideo, el músculo genioideo, ¿verdad? Y acá tenemos precisamente a la glándula submaxilar o submandibular. Más adelante vamos a hablar de esta glándula, que es la glándula sublingual. Pero lo importante de esta figura es precisamente el conducto donde que va a seguir por este trayecto, que es el conducto de Ward, que va, finalmente su carúncula va a drenar en el piso inferior de la boca. Ahora, esta glándula submaxilar o submandibular tiene tres caras, ¿no? Vamos a tener una cara inferior, que es esta, que está en contacto con el músculo platisma. Bueno, acá lo debería cubrir el músculo platisma. Una cara externa, ¿no? Que está en contacto con la cara interna del maxilar inferior, que acá no se ve, pues, precisamente la mandíbula o maxilar inferior, sería externa por acá. Y una cara interna, que está en contacto con el músculo milioideo, pero por la parte de arriba, ¿ya? Entonces, el inferior con el platismo, el externo con la cara interna de la mandíbula o maxilar inferior, y el interno está en contacto con el músculo milioideo por su porción superior. Y acá está el conducto que sale, el conducto de Ward, que va a desembocar precisamente aquí, el conducto de Ward, aquí a este nivel, ¿no? Casi en la línea media a ambos lados del frenillo lingual, ¿no? De no se puede ver. Y el drenaje, básicamente, eh, de la glándula submaxilar o submandibular, ¿no? Va a ser, primero la irrigación va a ser por la arteria facial y el drenaje por las venas faciales a grosso modo, ¿no? Ahora, la glándula sublingual es esta de acá, ¿no? Se encuentra por encima del músculo emiloideo, está más anterior, ¿no? Y hacia la línea media, ¿no? Aquí está lo que les había dicho, y tiene un montón de conductitos que están laterales al conducto de Wharton, ¿no? A este nivel, y constituye los conductos sublinguales, todo esto de acá. Y las papilas que desembocan bien en las papilas sublinguales. Acá está, este es el conducto de Wharton, ¿no? Y estos son precisamente los conductitos sublinguales que vienen por dentro, porque la expresión por fuera ya sería papilas sublinguales.
La irrigación básicamente es a través de la arteria carótida externa, a través de la arteria lingual, sublingual, que también va a irrigar a la lengua, y su drenaje venoso es por la vena sublingual, por la vena facial y finalmente que drena en la vena yugular interna. La inervación eh, varía un poquito con respecto al origen. Vamos hablando del parasimpático. Y acá se puede ver mejor. Tanto la glándula sublingual y submaxilar, ¿no? Y van a estar irrigados, van a tener una neurona preganglionar parasimpática y una neurona preganglionar simpática. Empecemos por la neurona preganglionar parasimpática, cuyo soma o cuerpo va a estar localizado precisamente en el espesor de la protuberancia puente y se va a denominar núcleo salivatorio superior y que corresponde al séptimo par craneal. Cuando sale, precisamente va a formar un nervio intermediario, que está en realidad con un ganglio geniculado, va a formar la deslebre cuerda del tímpano y finalmente va a llegar a un ganglio, que es el ganglio submaxilar, donde se va a encontrar la segunda neurona. Y esta segunda neurona postganglionar ahí va a irrigar precisamente a la glándula sublingual y a la glándula submaxilar. Esa sería la principal diferencia que habría precisamente con relación a la parótida. Solamente lo que cambiaría sería, ya no sale en el bulbo arquídeo, sino sale en el puente, ya no se llama su núcleo salivatorio inferior, sino su núcleo salivatorio superior, y la neurona o el par craneal que corresponde es el séptimo par, su componente vegetativo. Y la inervación simpática es muy similar a la glándula parótida, hasta intermedio lateral, el nivel de T1, ¿no? Precisamente sale por la raíz ventral, pasa por el ramo comunicante blanco, asciende por el tronco simpático y se va a encontrar con la segunda neurona simpática, que es el ganglio simpático cervical superior, y que va a ir precisamente aprovechando el plexo carotidio externo hacia inervar la glándula sublingual y submaxilar, ¿no? Es básicamente lo mismo, solamente recordáis dónde está el ganglio cervical superior, la segunda neurona, a este nivel. Hablando de la unidad ductoacinar, la unidad ductoacinar viene a ser la unidad funcional o fisiológica de las glándulas salivales. Tiene un componente acinar y tiene componente ductal. El componente acinar está compuesto por células secretoras más células bioepiteliales alrededor y que puede ser, estos células secretoras pueden ser de contenido seroso, se caracteriza porque los núcleos están en el centro, o pueden tener contenido mucoide, mucina, y cuyo núcleo se va a ver reflejado bien planos hacia la base, porque por contenido mucinoso o de mucina que tiene. Saliendo de esto vamos a tener un ducto, un epitelio, que es el epitelio o ducto intercalado, que son células cúbicas. Luego un ducto estriados, que son exclusivos solamente de las glándulas salivales mayores, no lo vamos a encontrar ducto estriado en las glándulas salivales menores, por ejemplo, las glándulas bucales, las palatinas, las linguales, que es, ¿no? Y finalmente un ducto excretor que, bueno, este dibujo no es muy bueno, donde se va a ver un epitelio pseudoestratificado. Miren, empiezan como cúbico, cilíndrico, pseudoestratificado, porque luego van a vertir su punto de secreción hacia la mucosa bucal, que ya es estratificada, ¿no? Van a mimetizarse con ella. Así se ve un contenido acino seroso, ¿no? Y un acino mucoso, demasiado moco y miren cómo está los núcleos. Y es más o menos así la cuestión, ¿no? Entonces acá tenemos acinos de tipo mucoso rodeados por células mioepiteliales, acinos serosos rodeados por células mioepiteliales. Luego siguen los ductos intercalados y ductos excretores para verterse a la mucosa bucal. La diferencia entre una célula acinar y ductal es que, bueno, las células acinales suelen ser redondeadas y además que tienen la forma de semiluna o semianillo, ¿no? Y tienen una disposición las células acinales en racimos, como se puede ver acá, en racimos o agrupadas. En cambio, las células ductales son en filas o cordones, ¿no? Como bien había dicho, las células acinales pueden ser central o basales, pero va a depender si estamos hablando de un ácido seroso o un ácido mucoso, ¿no? La función es secretar y producir enzimas. Las células ductales van a tener una función que van a modificar el contenido iónico de la saliva durante el trayecto. Y además, bueno, esto lo pueden leer. Obviamente las células ductales revisten el lumen del conducto y las células acinales no lo hacen. Y la presencia de mioepitelio, no va a haber mioepitelio en las células
acinares. Quiero decir, células mioepiteliales entre ellas no va a haber, sino van a estar por fuera de ellas. Acá se ven, pues mira, células mioepiteliales por fuera, pero no entre ellas. En cambio, las células letales sí puede haber en la capa basal del epitelio, puede haber células letales, mioepiteliales entre ellas. Este es un ejemplo y que este contenido, por si acaso, estos signos están rodeados de adipocitos y portabiques de tejido conectivo. De tal manera, por ejemplo, acá nosotros vemos todo lo que estoy marcando con la flechita, vienen a ser células adiposas, que obviamente no se van a teñir con el colorante y son barridos por el alcohol, por eso se ven blancas. Y los asinos serosos son estos de acá, ¿no? Y estos son tabiques de tejido conectivo. Y en esos tabiques de tejido conectivo, nosotros vamos a encontrar precisamente los ductos excretores o excretores. A mayor aumento, miren cómo se ven las células adiposas, ¿no? Ven como acá se ve un ducto estriado, acá es el estroma adiposo y ese es un acino seroso. Y el ducto excretor está acá en los tabiques de tejido conectivo. Y la saliva en sí, que ya es la parte fisiológica, lo que estamos comentando, estamos hablando, ¿no? Generalmente es una producción de más o menos entre 800 y 1500 mililitros, casi 1000 mililitros al día. Y tiene dos tipos de secreción proteínica, tanto estoy hablando de las tres glándulas salivales mayores, que la secreción serosa. Recuerden que la secreción serosa básicamente es por los acinos serosos, y estas van a secretar una enzima, como bien había dicho aquí. Voy a retroceder un poquito, ¿no? Los acinos van a producir enzimas, ¿no? ¿Y qué enzima va a producir? Generalmente la tialina, que es una amilasa, o también llamada amilasa salival, para digerir los almidones, o sea, tiene que ver con la digestión de los carbohidratos. Y los acinos mucosos van a tener mucina, y que la mucina sirve para la lubricación. Esto es lo que yo les había comentado. El 5% del volumen de la saliva lo aportan las glándulas linguales o glándulas salivales menores. La glándula submandibular, ¿no? En tipo zoológico mixto tiene tanto seroso como mucoso, los susacinos, y por eso es moderadamente viscosa y representa el 70% del volumen de las salivas, asumiendo que aquí en este cuadro, que la saliva se produce 1 litro al día. Entonces el 70% de ese litro y medio viene de la glándula submandibular. Y la parótida, sí, su tipo histológico predominantemente son acinoserosos. Y al ser ceroso secreta más que todo agua y representa un 20%. Y la suela igual un 5%. Entonces la saliva tiene un pH que varía entre 6 y 7,4, de tal manera que la tialina que está acá, o la amilasa salival, funciona bien en la boca, ¿no? Pero cuando se traga, ya se inactiva cuando llega al estómago, porque es un pH ácido y no le favorece. Ahora, la secreción salival se lleva en cabo dos etapas. Uno, por los acinos. Ahí se origina principalmente, ahí empieza. Y luego dos, la secreción a nivel de los conductos salivales que van a modificar el componente iónico de la saliva. Los acinos se llevan entonces, como empieza ahí, se habla de una secreción primaria. ¿Qué secretan? Bueno, yo le había dicho, tialina, también secretan moco y el líquido extracelular. Y contiene una secreción de iones no muy distinta a la del líquido extracelular, del plasma sanguíneo. Por eso se dice que la saliva a nivel de la luz de los acinos es una saliva isotónica, porque los componentes iónicos sodio, cloro, bicarbonato, cloro son muy similares a la del plasma, ¿ya? Cosa que va a cambiar a medida que pase por los diferentes ductos, donde va a haber una, no digamos, una absorción y excreción de sustancias, como esta vez. Bueno, pero seguimos en la celebración acinar primaria que dije que era isotónica. ¿Por qué es isotónica? Bueno, acá le he puesto los receptores de catecolaminas, o sea, de noradrenalina, en este caso alfa y beta, que son receptores adrenérgicos y beta-adrenérgicos. Lo he puesto de rojo para el beta y de azul para las alfas. Y acá de verde la acetilcolina, que viene a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Bueno, a ver otro. Cuando viene la acetilcolina, viene la adrenalina y activa tanto a los receptores alfa y beta, lo que hace es activar el AMP cíclico, que hace que los gránulos que tiene precisamente las células generales salgan, y son prácticamente gránulos ricos en proteínas, de tal manera que la saliva viene a ser espesa, no es tan acuosa, porque estos gránulos cambia su densidad.
¿no? Por eso es que la secreción por activación simpática le da una saliva escasa y espesa, ¿no? Entonces, el simpático se encarga de regular estas proteínas. En cambio, cuando se activa la acetilcolina con su receptor muscarínico, la vía que se activa es calcio, palmodulina, trifosfato y inositol también. Lo que hace es que se abra, que el sodio y el cloro lleguen con facilidad a través del espacio paracelular. Y como el sodio y el cloro es sal, lo que resta es agua en la misma proporción, soluto y solvente. No, no hay más, no hay a favor ni en contra. Por eso se dice que aquí la luz de la saliva, gracias a esta acción, es isotónica. Porque si solamente se hubiese secretado sodio y cloro y no el agua, pues es imposible porque el agua es ópticamente activa y sigue al sodio y al cloro. Pero en una situación hipotética, si solamente habría más sodio y cloro y poca agua, ahí hablábamos de una solución hipertónica. Y si hubiese demasiado agua, habría una solución hipotónica. Eso es a la luz de los acinos. Pero ¿qué pasa? Este es un ejemplo, este es un resumen de lo que había comentado. Ante el estrés se activa el sistema nervioso simpático, se activa la noradrenalina, se activa el AMP cíclico, disminuye la secreción de la saliva y se hace sobre todo espesa, no muy acuosa. En cambio, el parasimpático ya había dicho que se activa el calcio con hemoglobina y también a través de estos segundos mensajeros y hace que se secrete sodio y cloro y se restra agua y tiene una saliva bastante acuosa. Pero ¿qué pasa a medida que pasa por la luz de los ductos ahora? Lo que pasa es que si nosotros vemos, lo voy a regresar acá, ahora vamos a ver qué pasa cuando ya la solución isotónica pasa por acá, qué pasa con la saliva a lo largo de este recorrido de la luz, con el epitelio, y hacia afuera con el intersticio. Nosotros vamos a ver que aquí, en la membrana luminal de esas células, va a haber una bomba de sodio-potasio, ATPasa, que va a alterar precisamente la composición iónica al final del ducto. Entonces lo hace de la siguiente manera. Acá está, entonces nos situamos. Luz del conducto salival, acá está el ducto, acá le puse el conducto estriado y acá está el intersticio con sus capilares. Acá hay una concentración determinada de sodio, potasio, concentración determinada de cloro, bicarbonato. Acá también va a haber en el interior intracelular y finalmente en el extracelular o en el plasma sanguíneo. Entonces, en condiciones basales, en la membrana luminal hay una bomba de sodio, potasio, TPasa que hace que el sodio ingrese y el potasio salga. Entonces la resolución de sodio supera, eso es importante, lo puesto rojo, supera la del potasio. Por eso la flecha se pone más gruesita. Y hay poco sodio y hay bastante potasio a este nivel. Y en comparación con el medio ya no sería tan isotónico, por así decirlo. Pero ese es el inicio. Entonces 7 veces más, inclusive hay potasio en la luz de la saliva, del lumen, en comparación con el plasma. Todo eso hace que el potencial eh, de la luz del conducto salival sea un potencial negativo de menos 70 milivoltios. Porque básicamente el principal catión, como supera, más que todo hay más sodio acá, más sodio acá, más sodio acá, más sodio acá. Entonces lo que hace que ese cloro siempre va a seguir al sodio, por eso facilita la reacción pasiva de cloro. Pero el cloro se intercambia con un anión intercambiador de aniones, una proteína intercambiadora con el bicarbonato. Por eso es que nosotros vamos a encontrar poco sodio y poco cloro en la luz del conducto salivar porque se está resorbiendo activamente gracias a la bomba de sodio y potasio ATPasa más sodio que supera la de potasio y el cloro va a seguir al sodio, por eso es que hay poco sodio en comparación en la luz del conducto salival en comparación con precisamente el plasma, más o menos. Entonces, y a la salida del epitelio glutal es hipotónica, pues todo hace que sea hipotónica. Esto es un resumen, isotónica hacia la luz de los acinos, y con ese intercambio que yo acabo de escribir, la saliva viene a ser hipotónica, y esto es simplemente un poquito más agrandado la imagen para que se den cuenta de cómo funcionan todos estos procesos a ese nivel. Muy bien, que ya la luz debería ir. Bueno, pero eso es en reposo. Es, lo que yo acabo de explicar es en reposo, cuando, por ejemplo, entre el desayuno y se me ocurre, y el almuerzo, 7 de la mañana, 1 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa?
cuando ya viene la salivación, el estímulo, fase cefálica, por ejemplo, el ritmo de secreción primaria por los asientos aumenta hasta 20 veces. O sea, esto no es la base de la cantidad que va a secretar, ahora va a ser más. Está, por supuesto, bastantes flechas acá. Más sodio, más cloro, ¿no? ¿Y qué va a pasar en la luz de los conductos? Que hay bastante sodio, hay bastante cloro, y pasa tan rápido que no da tiempo a que se reabsorba el sodio. Y se resuelve el sodio y se resuelve el cloro. No da tiempo, ni se excreta el potasio. De tal manera que en estas condiciones, cuando existe la salivación máxima, como dice, ya está, hoy ya son la una, o sea que se me hace agua en la boca, tengo hambre, ¿no? Por ejemplo. Entonces, primero que las ascinos secretan 20 veces más, hay mayor carga iónica de sodio y cloro en la luz del conducto cerebral, pasa por el lumen del conducto cerebral, pero es tanta la cantidad y la velocidad que no se resuelve todo el sodio y el cloro. Y por eso es que aumenta hacia la mitad. En comparación con el plasma, aumenta la dos terceras partes y el potasio más bien desciende, ¿no? Esta es una acción de la aldosterona. Bueno, no quiero tomarlo mucho en realidad, porque sabemos que la aldosterona hace que la saliva se reduzca casi a cero, porque también lo reabsorbe a ese nivel la aldosterona. La aldosterona no crean que solamente es a nivel del glomérulo, de la función renal, sino también hace que el sodio y cloro en la saliva se reduzca a cero porque se encarga de la absorción de sodio y cloro, no solamente a nivel de la nefrona, ¿ya? ¿Cuáles son los? Bueno, la saliva generalmente es 0,5 mililitros por minuto se secreta de saliva y generalmente es más que todo de tipo mucoso. Disminuye en la noche, pero sigue salivándose. Y esta secreción permanente continua, ¿por qué es importante? Porque me permite barrer todo lo que esté sucio de los microorganismos y finalmente evitar que, porque si no hubiese una disminución de la secreción salival, la boca que ya está llena de bacterias patógenas no son lubricadas, no son delaminadas, no son barridas, y entonces estas bacterias destruyen fácilmente los tejidos y puede originar inclusive caries dental. Y dentro de la función de la saliva es que facilita la dilución, me va a conservar la boca húmeda, sirve como solvente para las moléculas estimulantes de las papilas gustativas, ayuda al proceso del habla porque facilita los movimientos de los labios y lenguas, y como había dicho, el flujo salival ayuda a limpiar y alejar las bacterias patógenas, ¿no? La saliva contiene ion tiocianato y también tiene la lisozima que va a atacar a las bacterias, que va a ayudar a los iones tiocianato a precisamente a destruir esas bacterias y digiere las partículas de los alimentos. En los casos en que hay una disminución de la saliva disminuida, condición que se llama serostomía, se ha visto que aquellos que tienen una serostomía, disminución de flujo salival, tienen más cacaries que aquellos que tienen una función salival normal. Muy bien, entrando al otro tema de la parte clínica nosológica, sería demasiado hablar precisamente de la nosología. Puede haber alteración de glándulas salivales por procesos infecciosos, por procesos traumáticos, por neoplasia benigna. Es una amplia gama. Yo solamente voy a hablar de tres patologías, las más comunes. La cialolitiasis, la ránula y finalmente quizás una condición maligna que viene a ser el cáncer, cáncer de glándulas salivares. La cialolitiasis, bueno, el prefijo cialo significa glándula salival, litiasis viene a ser cálculo piedra. La cialolitiasis se define como estructuras calcificadas dentro de los ductos de las glándulas salivales. La patogénesis no está muy clara, pero los investigadores han sugerido que pueden surgir de un nido o de restos retenidos en el lumen del conducto. O sea, estos nidos o restos están compuestos ¿por qué? Puede ser por el moco, por las bacterias, por células epiteliales del ducto o del acino que están descamadas y por último por cuerpos extraños. Esto hace, esta presencia de este nido con estos compuestos hace que se crea un entorno que se van depositando los minerales de la saliva a este nivel, principalmente sales de calcio, y origina pues un cálculo cialolito. Entonces un cálculo cialolito viene a ser precisamente en los nidos de mocos, bacterias y los epiteliales que se acompañan con el depósito de minerales salivales, principalmente de calcio. ¿Por qué? Porque 75% está puesto de fosfato de calcio, un 12% de carbonato de calcio, 5% tiene sales solubles, materia orgánica en otro 5% y finalmente agua en un 3%. Es más común en el hombre que en la mujer
Y la ubicación, bueno, y la glándula salival más afectada viene a ser la glándula submandibular en un 60 a 90%. La parótida lo sigue en un 10 a 20% y la glándula sublingual en un 5, en un 1 a 5%. Y muchas veces en la clínicamente es cuando el paciente comienza a comer es donde más le duele, precisamente porque alcanza la salivación máxima, como había dicho, pero como está el hito ahí, lo obstruye y produce un dolor intenso durante las comidas. El 25-29% pueden ser múltiples. Se estima que un litro, o sea, el cálculo crece 1 mililitro por año y está relacionado con el consumo de tabaco. Acá se puede ver muy bien, precisamente la presencia de un cálculo es duro, ¿no? Un diagnóstico diferencial viene a ser la ránula, ¿no? Un quiste. Y las imágenes, básicamente, la radiografía no es recomendada con botamizaje, pero esta literatura, por si acaso, es anglosajona. Y la grafía, si bien no lo recomienda, pero en sitios donde no hay pues tomografía o resonancia magnética, que es lo ideal, se recomienda pues la radiografía. Por eso aquí la radiografía no recomendada como tabizaje, pero si es lo único que hay, orientar. La tomografía puede ver los cálculos, los litos, pero tiene que ser con cortes milimétricos, bien cercas uno de otros, pero no me da una ubicación exacta en realidad, y la ecografía es operador dependiente. Entonces, el gol estándar era hacer una cialografía, como colorear todo el conducto, ¿no? De la glándula salival, y muchas veces era terapéutico, porque aparte que lo dilataba, que se ven los litos, ese movimiento mm, de la dilatación y el contraste lo que sí era empujar a veces. Y bueno, existe la cialografía por resonancia magnética, pues es el extremo. El tratamiento es desinflamar y antibióticos, sí, pero no seamos ingenuos. Si está tapado y el lumen es bien estrecho y decir que ya va a salir solito, eso es una utopía, eso no va a ocurrir. Entonces, muchas veces tiene que entrar la mano del hombre a sacar, pero mientras tanto, desinflamatorios y antibióticos mientras se procede a hacer lo otro. Y lo otro es hacer una cialogoplastía, ¿no? Que es precisamente cortar, ¿no? El conducto de la glándula salivar, extirparlo, ¿no? Para eliminar el cálculo. Y otro es la litroticia externa, que es con ondas sonoras, pero bueno, está en estudio todavía. En un mundo ideal tendríamos que tener una cialoendoscopía semirrígida, que es lo que va a hacer esto, que va a visualizar y lo va a sacar en manera de una canastilla. La ránula es un mucocele, que es un quiste mucoso, no es cálculo, que obstruye básicamente la glándula sublingual a nivel del piso de la boca, ¿no? Y la patogenia es que la salida es más viscosa y produce esto de acá. Si ustedes lo ven de esta manera redondito, no grande, y justamente por debajo de la lengua, y bajo este aspecto va a ser que seguro es que una rádula más que un lito, ¿no? No es más, ¿no? Y la mucosa lo rodea perfectamente. El tratamiento es la recesión y sacar, pues, cialodenectomía, y otro es la marsupialización. La marsupialización viene a ser, por ejemplo, abrirlo y ligarlo hacia los planos adyacentes subcutáneos, ¿no? O en ese plano mucoso, y luego sellarlo, ¿no? Es como dejarlo abierto y ya por tejido de granulación se cierra. Bueno, estas son las complicaciones que pueden ver. Y el otro patología es el cáncer. Miren, por ejemplo, los acinos, si se origina un cáncer aquí, en los acinos será un carcinoma acinar. Si se origina aquí en el conducto estriado, será un cistoadenoma o un oncocitoma. Si se origina en la conducta intercalar, vamos a tener un adenoma pleomórfico. Ojo, el adenoma pleomórfico, más que cáncer, debe ser tumores. Eso es la tumoración benigna más frecuente, no es cáncer en sí, ¿ya? Hay cánceres de grado alto y grado bajo, ¿no? Grado bajo significa qué tanto se parece al tejido que le dio origen. Un grado alto significa que el tejido canceroso que se formó ya no tiene ningún vestigio que se parezca mucho al sitio donde se originó y es aberrante, por así decirlo. Y donde hay que tomar bastante cuidado es ver el tamaño tumoral, en este caso, y los ganglios después. Si tengo un tumor menor o igual a 2 centímetros, será un T1. Si tengo un tumor que está entre 2 a 4 centímetros, será un T2. Y si es más de 3 centímetros, será un T3. Y un T4 ya no tiene nada que ver con el tamaño, sino como ya invade la piel, el hueso mandibular, el canal auditivo, por ejemplo, ya es un poquito más feo, por ejemplo, que tu tumor invade la base del cráneo. Entonces, y estos son los ganglios.
¿no? Que están comprometidos, y pueden seguir laterales, ya vamos a ver qué grupo gangliones son. Y teniendo yo un tamaño tumoral, por ejemplo, tengo un tamaño tumoral menor o igual a 2 centímetros, no hay ganglios sospechosos en malignidad, no hay metástasis a distancia del estadio sur. Entonces, puede venir como pregunta del examen, el tipo más común de tumor benigno es el adenoma pelomórfico, y el tumor maligno más común de la glándula salival son los carcinomas, mucoepidermoides. Entonces, cuando tengo una masa, una glándula salival, ¿no? En la saliva, qué sé yo, en la parótida, tengo que hacer un buen examen físico, como se ve acá. Tengo que poner un espejo bucal y de acuerdo a eso tengo que hacerle un BAF, una biopsia por expresión con una aguja fina. Y luego tengo que hacerle tomografía. ¿Para qué? Para ver si es algo benigno o carcinoma, que es un tumor de epitelio, o se trata de un linfoma. ¿Se acuerdan el tamaño? ¿Por qué es importante? Porque si es un cáncer T1 o T2, pero no hay compromiso ganglionar y es de bajo grado, yo, si es benigno, lo puedo seguir. Si es de bajo grado, había que ver qué hacer. Si no hay derrame epidural, puedo darle radioterapia. Pero donde yo quiero llegar es al T3. Aquellos tumores, por ejemplo, que son eh, aquellos tumores que son más de 4 centímetros T3. ¿Por qué? Porque si yo tengo una glándula salival, una parótida, que tenga T3 o T4, o sea, T3, un tumor de más de 4 centímetros, o que haya invadido, por ejemplo, la mandíbula y sea de alto grado, yo no solamente voy a sacar la glándula parótida, precisión completa, sino tengo que hacer una decisión del cuello. Esto es importante. Entonces, ¿y cuáles son las glandas del cuello que tengo que sacar? Por eso había que ver los grupos glandas del cuello. El grupo uno, tanto uno a como uno b, dos a dos b y el 3. Recordar que el uno a puede venir pregunta de examen, ¿no? Tiene como límite superior la sínfisis mentoniana, como límite superior, límite inferior el cuerpo de hueso y yoides, y se encuentra ubicada hacia los lados por los vientres anteriores del músculo digástrico. El grupo uno b hacia arriba con el cuerpo de la mandíbula, hacia adelante con el vientre anterior del digástrico, inferiormente con el vientre posterior del digástrico y hacia atrás con el músculo estilo yoideo, que acá no se ve, ¿ya? El 2A y el 2B, ambas tienen como límite superior la base del cráneo, solamente que el 2A por delante con el músculo estiloideo es continuación del 1B, por detrás con el nervio, el onceavo par craneal, el espinal accesorio, y por abajo con un plano horizontal formado por el borde inferior del hueso hioides, se traza una línea imaginaria. Y el 2B, la base del cráneo hacia arriba, el nervio espinal o accesorio por delante, por detrás con el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo y hacia abajo con el plano imaginario que iba del borde inferior del hueso hyoides. Y el 3 es este plano imaginario hacia arriba, por el borde inferior del hueso hyoides, este plano imaginario hacia abajo con el borde inferior del cartílago cricoides, ¿no? Por fuera o hacia afuera, por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y hacia adentro o por delante con el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Entonces se hace una decisión suprayomoidea, sí. Por eso es importante que saber su drenaje linfático. Si ustedes recuerdan el drenaje linfático de la glándula parótida, eran los ganglios periparotiroideos que estaban por fuera de la fascia tiroidea, pero también iba a los ganglios cervicales profundos, que era la de la vena yugular interna superior y media, pero tienen su nombre respectivo. Precisamente 2A, 2B, 3 y también se saca el 1A. Muy bien, esto no lo voy a llevar, obviamente, y es básicamente lo que quería hablar de glándulas salivales. Muchas gracias.